Eduardo Clark, el director de Gobierno Digital de la Ciudad de México. Eduardo, gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches. Hola Pepe, gracias por la invitación, gusto acompañarlos. Muchas gracias. La demanda es mucha para las pruebas COVID. Ustedes han anunciado la ampliación de los macroquioscos. Platícanos, por favor. Claro, pues creo que no es noticia para nadie que en las últimas 2 semanas hemos visto un incremento notable de la demanda de personas buscando hacerse una prueba de COVID. Y por esa razón nosotros hemos venido incrementando el número de pruebas en la ciudad. Hace 3 semanas hacíamos 5,000, hoy esperamos cerrar cerca de las 33,000 ya con algunos de los nuevos macroquioscos. Y esto representa, pues, estar en los niveles máximos de pruebas que hemos hecho durante toda la pandemia. A lo que queremos llegar es que cada vez sea más sencillo que una persona sospechosa pueda hacerse una prueba, pero para eso necesitamos no solo incrementar la capacidad de pruebas, pero también necesitamos que en este momento de altísima demanda, no solo en la ciudad, pero en el mundo en general, también usemos de manera racional estas pruebas y un criterio claro de dónde conviene usarlas. Y el mayor llamado a la población es acudir si tenemos sospechas, síntomas, contacto con un positivo. No así hacernos una prueba porque nos la pidió nuestro empleador para ir a trabajar, aunque no tengamos ningún tipo de sospecha. ¿Qué hay de los kioscos particulares instalados en Benito Juárez, en Azcapotzalco, en Álvaro Obregón, tengo entendido? Pues son mecanismos que han desarrollado estas alcaldías para hacer programas que nosotros no consideramos programas de salud pública. Las pruebas que hacemos del gobierno de la ciudad representan pues cerca del 40% de las pruebas que se hacen públicas del país. Solo en la Ciudad de México representan ese porcentaje del total. Podemos dar una prueba gratuita que es un servicio público para personas que lo requieren y no pueden acceder a ellas. Estos servicios de las alcaldías, pues creo que hay estrategias que han puesto, pero no lo vemos como un servicio público. Por eso la importancia de nuestro lado es seguir incrementando el número de kioscos para las personas que no puedan acceder a las pruebas de costo, poder tener una gratuita. Claro, y tienes toda la razón, pero no es también en parte, Eduardo Clark, todo esto como una presión política, no es en parte el manejo político del control de la pandemia, donde Claudia Sheinbaum quiere que las cosas se hagan a su modo, y si los de oposición a Claudia Sheinbaum lo hacen de un modo distinto, ella los critica. Pues nosotros lo que criticamos es una cosa en particular. Las inspecciones que tuviste y mucha gente vio en la alcaldía Miguel Hidalgo, de hecho son inspecciones porque muchos ciudadanos nos dijeron que no estaban recibiendo los resultados de las pruebas. Por eso se fue a hacer una inspección de la Agencia de Protección Sanitaria. No tiene ningún otro propósito que asegurar que estas pruebas que se hacen estén aprobadas por la COFEPRIS, entonces garanticen la seguridad de los usuarios y la confiabilidad de los resultados. Pero esa es una parte que hacemos no solo para los kioscos de las alcaldías, la hacemos para nuestros propios kioscos, la hacemos para todas las farmacias, para los laboratorios privados. El tema de supervisión sanitaria es un tema que es indispensable y especialmente cuando ponen kioscos en lugares públicos, pues es particularmente relevante que aseguremos que cumplen con los estándares necesarios para tomar muestras. Eduardo, ¿hasta cuándo vamos a estar en alerta máxima? Bueno, ustedes, la autoridad sanitaria aquí en la Ciudad de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿hasta cuándo va a haber la alerta máxima? Hay quien habla, por lo menos de otro mes, hay quien habla de un poco más. Pues es muy difícil y muy temprano todavía hacer proyecciones del futuro. Creo que lo que tenemos que ver es día a día en los siguientes días y semanas. Las únicas indicios que tenemos de cuánto puede durar esta ola son lo que vemos en otras partes del mundo, donde afortunadamente el incremento de casos ha sido mucho más acelerado tanto en su subida como en su bajada que en olas previas. Y les pongo un ejemplo. Durante el verano, durante la ola de Delta, en la ola del año pasado en diciembre, los incrementos de casos y contagios duraron casi 3 meses en cada uno. Lo que se ha visto en ciudades como Nueva York y Londres es incrementos de casos más bien similares a las 3 a 4 semanas. Es algo que esperamos que ocurra en la ciudad, no vemos razón por la que no pueda ocurrir, pero hay que monitorearlo día con día. Es un poco lo que se ha visto también en Sudáfrica, donde se inició la variante Omicron, que es un incremento aceleradísimo de casos, pero afortunadamente llegar a un pico con una velocidad más rápida y que inicie una bajada. Estábamos hablando, sacando cuentas, promedios, etcétera. Estamos hablando de más de 30,000 contagios diarios en promedio, insisto, después del pico que hubo el sábado, 47,000 y las partes más bajas que andan por 9,000, 10,000, 11,000 como
como ha sucedido, 13,000. Caray, esto es alarmante, sin duda. ¿Por qué insiste el gobierno de la ciudad en mantener el semáforo en verde? Sabemos que se acaba de dar la instrucción del cierre de museos, por ejemplo. ¿Por qué insisten en tener el semáforo en verde? El semáforo en realidad no depende de nosotros, depende de la federación y lo que se nos notifica cada 2 semanas, así como al resto de las entidades federativas. Pero independientemente de eso, Pepe, es muy importante hacer una aclaración. Estamos en un máximo de casos, sin duda, en la Ciudad de México lo vemos. Pero cuando veíamos un número similar de casos hace un año, exactamente hace un año, había 10,070 hospitalizados en el Valle de México. Hoy hay 1,700 y una proporción mucho menor de ellos requiere intubación mecánica de lo que requería el año pasado. Una proporción mucho menor de ellos, desafortunadamente, perdía la vida en hospitales. Un año después, estamos en condiciones muy distintas en términos de la relación de casos de hospitalización. Y también, 20 meses después del inicio de la pandemia, 20 meses después de estragos gigantescos económicos, es aún más importante hacer un balance claro entre la economía y la salud. Es un balance difícil, no vamos a decir que es una cosa muy sencilla, pero en este momento, afortunadamente, al no ver los mismos niveles de gravedad, la saturación hospitalaria como la que veíamos el año pasado, nos permite poder continuar con las actividades económicas de la ciudad y al mismo tiempo atender a la pandemia a través de la mejor alternativa que tenemos en el mundo, que es la vacunación. ¿Podrías adelantarnos, finalmente, te pregunto, Eduardo Clark, ¿podrías adelantarnos cómo va a ser la nueva estrategia que está por anunciarse para controlar el semáforo a partir de la medición de casos de contagio por la variante Omicron? Es algo que el gobierno federal va a tener que explicar ellos directamente, es un lineamiento federal, pero lo que nosotros como Ciudad de México sí tenemos claro es que la pandemia se tiene que medir distinto a como se medía hace un año o hace ya casi 2. Un momento en el cual los casos significaban un incremento brutal de hospitalizaciones y hoy en día afortunadamente se ha desacoplado hasta cierto grado esa relación. No es que no exista, no es que haya riesgo cero, no es que las personas no deban estar preocupadas y cuidar por su salud, pero afortunadamente estamos viendo una pandemia distinta en la cual los casos no se transforman en casos graves con la misma intensidad y eso amerita un seguimiento epidemiológico y una serie de medidas de seguimiento de la pandemia distintas a como la veíamos hace un año. Eduardo, muchas gracias por tomar esta llamada. Hasta luego, Pepe, buenas noches.